Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder saludarle en esta tarde. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y juntos nos dirijamos en oración a nuestro Dios. Padre bueno, te damos gracias por este día de vida que nos has regalado. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, por tus misericordias y tu favor para con cada uno de nosotros. También, Señor, agradecemos este privilegio que nos das de poder juntos ser edificados por tu palabra a través de este programa de la Semana del Hogar Cristiano. Te agradecemos, Señor, por la unión femenil que ha sido la encargada de desarrollarlo y por los 3 días que anteriormente hemos podido disfrutar, Señor, de los consejos de tu palabra para las familias. También, Señor, rogamos para que este día sea de igual manera de bendición para cada uno de nosotros, que podamos ser edificados e instruidos a través del mensaje que nos han de traer nuestros hermanos. También, Señor, te rogamos para que bendigas cada una de nuestras iglesias, para que a través de estos días en que estamos atravesando esta crisis, Señor, podamos estar unidos, podamos estar firmes, podamos estar constantes en nuestra fe y que cada día podamos ser edificados en la oración, en la palabra de Dios y en los cantos que podamos entonar desde nuestros hogares. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bienvenidos al 4º día de la Semana del Hogar Cristiano. Nuestro anhelo es que Dios sea glorificado en todo momento y que nuestras vidas sean bendecidas por medio de la exposición de la palabra de Dios. Disfrutemos del tema del día de hoy. El Señor nos bendiga. Un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar. Un bello hogar donde el Padre sea fuerte y fiel, donde no haya el sabor ayer, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar.
Buenas tardes para todos, jóvenes, adultos, niños que me están viendo a través de este medio por el cual nos dirigimos a ustedes para presentar y exponer la palabra del Señor. Espero que usted con suma atención pueda prestarme un momento de su tiempo y que me dé toda su atención para que podamos aprender a través de la palabra del Señor, que es lo que la palabra del Señor nos va a decir en esta preciosa tarde. Y el tema que quiero tratar en esta tarde tiene que ver con la obediencia de los hijos hacia los padres. En la palabra del Señor tenemos una tremenda promesa, y en un texto maravilloso como lo es el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Y yo he titulado este texto siempre la clave para tener una vida larga y una vida de prosperidad. Y es una promesa que la palabra del Señor nos la da para que nosotros como hijos podamos obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres, porque al final la sociedad solo es el resultado de lo que somos en casa. En otras palabras, un niño que honra y obedece a sus padres en casa obedecerá las leyes y las autoridades competentes o correspondientes. Pero un niño que es desobediente a sus padres, sin duda alguna será desobediente ante toda autoridad. Hay un gran escritor, y con mucha razón él dijo estas palabras: es una verdad obvia que la mayoría de los problemas que ahora infestan o hacen presa de los seres humanos en toda la tierra tienen su fundamento o son provocados por los desórdenes y el mal gobierno en las familias. Esto lo dijo Richard Baxter. Espero que hoy puedas entender que esto es así, al considerar lo que tiene que decirnos la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios tocante a la relación entre padres e hijos. Dice nuestro texto en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4, y leemos, cito: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Permítanme orar. Yo espero que usted, detrás de este medio, también usted pueda orar conmigo. Señor, en esta tarde maravillosa, como su siervo y como un sacerdote suyo, pido en el nombre de Jesús que des la capacidad a todo aquel que es hijo para que pueda obedecer a sus padres, para que pueda honrar a sus padres. Es cierto que no es fácil, pero no es imposible. Y que todos los que me están viendo y escuchando, un poder sobrenatural, y es el poder que da tu Espíritu Santo, pueda ser infundido para que puedan honrar a sus padres y así, Señor, librarse de muchos males en el futuro, tener una larga vida y ser personas prósperas. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos considerando en los últimos 2 capítulos de Efesios las implicaciones de una vida llena del Espíritu Santo. Y el tema central de todos estos versículos tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo, quiero decirles que pone en contraste con una persona ebria, una persona que se deja dominar por el vino. No solo en el aspecto del matrimonio, sino también en la relación con los hijos. Nuestra cultura está como ebria. Da tumbos de un extremo al otro punto, del irse al piso, por temporadas a causa de haber desechado el consejo de Dios.
Antes se exigía honra y obediencia a los padres, pero había abuso de autoridad. Como reacción, ¿qué es lo que estamos viendo? Una generación de padres que no saben cómo ser padres y con hijos que no respetan ni a sus padres ni a nadie. Y el resultado, entonces, ha sido una sociedad caótica. Pablo en su carta a los Romanos dice que una sociedad corrupta se caracteriza por personas desobedientes a los padres. Entonces quiere decir que es un pecado terrible. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso usted lo puede ver en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28 al versículo 32. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso fue el consejo del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. En una revista de educación hay un artículo de una profesora insatisfecha que entregó su carta de renuncia diciendo en ella estas palabras. Escuche: hoy en nuestras escuelas públicas los profesores tienen miedo de los directores. Los directores tienen miedo de los superintendentes. Los superintendentes tienen miedo de los miembros del consejo. Los miembros del consejo tienen miedo de los padres. Los padres tienen miedo de los hijos. Y los hijos no tienen miedo de nadie. La buena noticia es que el Señor no solo nos salva de la culpa del pecado y de la condenación que merecemos sin duda alguna, sino que también nos da su Espíritu Santo y su palabra inspirada para salvarnos del poder del pecado, para que viviendo bajo su dirección podamos ver familias transformadas, que no van de un extremo a otro como los ebrios, sino que viven según el diseño de Dios en la llenura del Espíritu Santo. Una familia llena del Espíritu que se caracteriza por el orden y la sumisión. Una familia donde la esposa está sujeta libremente a su marido, reconociendo el lugar de autoridad que Dios le dio. Donde el esposo ejerce esta autoridad en amor y sujeción a Cristo. De esta manera ambos reflejan la relación de pacto entre Cristo y la iglesia. Y donde los hijos obedecen en el Señor a sus padres y los padres crían a sus hijos en el Señor. De esta manera Dios nos guía a vivir vidas llenas de plenitud y disfrute, mientras esperamos el mayor deleite y la plenitud cuando estemos con Él para siempre. Vamos a considerar el llamado de Dios para los hijos que ya no viven en ebriedad, como si no tuvieran a Dios, sino que están vamos a considerar el llamado de Dios para los hijos que ya no están viviendo como ebrios o están viviendo en ebriedad, como si no tuvieran a Dios, sino que están siendo llenos del Espíritu Santo, entendiendo su identidad en Cristo.
Los próximos versículos que nosotros vamos a leer, los cuales están en Colosenses, vamos a ver que este mandato también se da a todos los hijos de obedecer en el Señor. Entonces, quiero que respondamos a 4 preguntas. ¿Quién es el llamado al deber? Número 1, ¿quién es el llamado al deber? Pregunta número 2, ¿qué nos exige el deber? Pregunta número 3, ¿por qué se debe de obedecer este deber? Y pregunta número 4, ¿cómo se nos llama a obedecer este deber? Pregunta número 1, ¿quién es el llamado al deber? Pregunta número 2, ¿qué nos exige el deber? Pregunta número 3, ¿por qué se debe de obedecer este deber? Y pregunta número 4, ¿cómo se nos llama a obedecer este deber? Como ya hemos considerado en el matrimonio, Dios quiere que usemos nuestra mente. Él no solo nos llama a la obediencia, sino que nos da argumentos poderosos para llevarlo a cabo. Entonces respondemos la primera pregunta. ¿Quién es el llamado al deber? Porque aquí hay un llamado. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Maravilloso. Mire, la palabra tecnón, que se refiere a niño, hijo, descendiente, aquel que es nacido. Pablo, por un lado, está hablando de manera directa a los niños de la iglesia que están en formación. Lo sabemos porque luego les ordena a los padres criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que el mandamiento es para los que están aún bajo la potestad de sus padres. Esto es muy importante por varias razones. Porque Pablo está asumiendo que los niños estaban en el culto junto a sus padres mientras sus cartas eran leídas. Es triste que la iglesia de hoy está alejando a los niños del culto público y los retiran como si la palabra de Dios no pudiera transformarlos. Algunos padres ponen a sus hijos a jugar en el culto, como si la palabra no fuera lo más glorioso a lo que ellos puedan exponerlos. Pablo asume que los hijos de los creyentes han oído toda la lectura de su carta y están presentes. Para el tiempo de Pablo, las normas éticas solo eran dadas a los adultos. Pablo está enseñando aquí directamente una lección para los niños. Esto es muy radical. Los niños, al estar bajo la influencia de la palabra, son también transformados. Dios considera a los hijos de los creyentes como parte de la iglesia visible. De hecho, las promesas del evangelio son primeramente para ellos. Porque para vosotros, dice la palabra del Señor, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Escuche, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 39. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Eso nos dice el libro de Romanos 4, versículo 16. De hecho, la palabra apostasía no existiría en la Biblia si nuestros hijos y los impíos fueran considerados iguales ante Dios. Pero la Biblia trata, escuchen, a nuestros hijos como santos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, ahora son santos. De manera que cuando uno de nuestros hijos dice no creer en el Señor y se aparta de la iglesia siendo adulto, la Biblia lo trata como un apóstata. Y habrá mayor condenación por cuanto ha menospreciado las promesas que Dios le extendió primeramente a él. Rechazó sus privilegios, como lo hizo Esaú, ¿se acuerdan? Ezequiel dice así: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí,
y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Pregunta Dios a la nación de Israel en el libro de Ezequiel, capítulo 16, en el versículo 20. Pablo no solo asume que en el culto hay niños, sino que habla de estos niños como gente que es parte de la iglesia. Personas que participan de Cristo y sus promesas. Y al igual que a los esposos y las esposas, se les llama a cumplir su deber en el Espíritu Santo. Pero además de eso, Pablo también está llamando a estos niños a la obediencia en el Señor. Es como veremos más adelante en esta meditación, un llamado a la fe en las promesas del pacto. La obediencia es imposible aparte de Cristo. Los niños necesitan una relación vital con Cristo, como a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Dios le está mostrando a los hijos de los creyentes su necesidad de circuncidar su corazón. Su obediencia debe de ser en el Señor, pues Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que el llamado al deber es para los niños, para los jóvenes que están bajo la educación de los padres. Pero por otro lado, Pablo cita el quinto mandamiento, donde se nos llama no solo a la obediencia externa, sino a una actitud interna de honrar a los padres. Honrar a los padres. Y como vimos en el texto, dice, honra a tu padre y, escuchen, a tu madre. Este deber entonces nos cobija a todos los que tenemos padre o alguna autoridad sobre nosotros. Lo que implica que los hijos están llamados a la obediencia hasta que un nuevo hogar sea establecido. Recordemos lo aprendido. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice en Efesios 5:31? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los padres deben de criar a sus hijos hasta que ellos puedan tomar sus propias decisiones y tengan independencia al adquirir responsabilidades propias de un adulto. Ellos deben prepararlos para conformar una nueva familia. Perdón. Una vez establecido un nuevo hogar, el hijo es independiente y responsable por sus decisiones. Aunque ya no están llamados a obedecerlos, el quinto mandamiento aún está vigente hasta que los padres mueran. Algunos en tiempos de Jesús descuidaron el mandamiento con una excusa religiosa. Y el Señor, miren lo que les exhortó. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre y a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso lo dijo el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 1 al 9. Los hijos deben de ocuparse de sus padres hasta que mueran. No hacerlo es deshonrar a Dios. Ya vimos a quién va dirigido el mandamiento y sus implicaciones. Estamos listos para la siguiente pregunta entonces. ¿Qué nos exige el deber? ¿Qué nos exige el deber? Dice nuestro texto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Escuchen, honra a tu padre y a tu madre. Veamos de qué se trata esta manera específica. Está dado, está claro, está específico cada deber. Dice, en primer lugar, obediencia. Obediencia. Honra y obediencia. Hay un verbo aquí que en el griego contiene la raíz de la palabra, de una palabra
la idea es alguien que se pone debajo de alguien para oír o escuchar con atención al que tiene autoridad. Escuchen, para hacer lo que se les ordena, escucharles atentamente y obedecer. Esa es la raíz del verbo en el griego. Por tanto, no hay obediencia donde no hay atención y donde no se reconoce o se acepta la autoridad del que habla. Es muy importante. Inferimos en el texto que los padres han dado instrucciones claras que los hijos entienden y que lo han hecho con autoridad. Los hijos miran, comprenderán con su mente y su voluntad dispuestas para obedecer. La voz de los padres es importante. Se debe entender y obedecer de inmediato, sin demora, sin excusas, ni pretextos ni negaciones, sin desafíos, sin provocaciones o enojo. Está muy claro el deber. La única manera que un hijo puede pasar por alto la autoridad de su padre es cuando la orden de sus padres es desobedecer alguno de los 10 mandamientos, cosa que sería extrema, pero pasa. Un ejemplo de esto es lo que tenemos cuando Saúl le pide a Jonatán que ayude a asesinar a su amigo David en 1 Samuel capítulo 20 versículo 31. Su hijo se negó a prestar ayuda a su padre, cometiendo semejante injusticia. Y miren lo que dijo Jonatán. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Búsquenlo si quieren ustedes en 1 Samuel 20, 32. Hay padres que hasta prohíben a sus hijos hacerse cristianos y los amenazan de muerte. En tal caso, con dolor en el corazón, los hijos deben de preferir a su Señor. Porque la palabra del Señor dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Ya aprendimos que esta obediencia es hasta conformar una nueva familia o cuando ya se vive en independencia total. Hasta allí, entonces, es que se debe de, bueno, aunque yo creo y considero que el verbo es hasta que él muera sus padres. Se debe de, además, honrar. Honrar. La palabra aquí usada es honor. Y viene del verbo timao, que literalmente significa asignar un valor a algo. Esa es la raíz de esta palabra. Asignar un valor a algo. Esto tiene que ver con una actitud interna del corazón. Tú puedes obedecer sin honrar, pero el deber es obediencia y honra a la manera o honra de la manera que merece ser honrado. Entonces la manera de honrar es obedeciendo, sin duda alguna. Debes tener por tus padres un profundo respeto a causa de la autoridad que representan. Debes asignarle un alto valor. De hecho, se aprende el temor de Dios aprendiendo a honrar a tus padres. El honor es una decisión de tratarlos con dignidad, con cortesía, con respeto. Por ejemplo, tenemos que Raquel se dirigía a su padre como Señor, y Salomón, siendo rey, se inclinaba ante su madre en señal de respeto y honor. Para nosotros, una manera de mostrar respeto es llamándoles mamá, papá, papito. No por eso su nombre, o no por su nombre, como acostumbramos nosotros, sino que papito, papá, mamá, mamita, tratándolos como iguales. Imagínate, alguien dirigiéndose al presidente como Santos. ¿No honraremos su posición llamándole señor presidente? Tu padre tiene mayor peso que el presidente. Por lo tanto, debes de tratarlo con mucho más respeto y debes de honrarlo. De manera práctica,
muestras honor y respeto dejándoles hablar primero, callando cuando hablan y respondiendo con respeto, siendo agradecidos con ellos, levantándose para saludarles. Si eres niño o joven, sométase a sus instrucciones y corrección. Si has salido de casa y eres independiente, llámalos con frecuencia. Involúcralos en tus planes familiares. Pídeles consejo en tus decisiones importantes. Apóyales en la enfermedad. Habla de ellos con respeto delante de otras personas y sosténlos en la vejez. Con respecto a esto último, dice Pablo, miren lo que dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primera de Timoteo 5:3. Lo opuesto a la honra es el irrespeto. Tomarlos como poca cosa y su palabra como algo sin importancia o algo despreciable y molesto. La deshonra se puede demostrar con las palabras, con los gestos, con las acciones, y la Escritura condena este pecado, ya que deshonrar a los padres es una rebelión directa contra la autoridad de Dios. El que hiriere a su padre o a su madre, dice Éxodo 21:15, morirá. Repito, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Aunque esta ley no está vigente, Dios se asegura de que este pecado no quede sin castigo. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Su vida será desgraciada. Dios se encarga de eso. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Así dice Proverbios 30, versículo 17. Quisiera añadir además que este deber se aplica para ambos padres. Ya vimos quiénes son llamados al deber, pues los hijos. Y lo que este deber exige: honra y obediencia. Consideremos ahora la siguiente pregunta: ¿por qué se debe de obedecer este deber? ¿Por qué se debe de obedecer este deber? Las razones que el Señor nos da no tienen que ver con las emociones o con asuntos pragmáticos o económicos. Noten que aquí no dice que obedezcan a los honren porque ellos se han ganado su respeto o porque ellos los han amenazado para infundirles temor o porque ellos son más sabios que ustedes. De hecho, muchos jóvenes superan a sus padres en cosas que conocen y han experimentado. Algunos jóvenes han madurado a la fuerza y se están haciendo cargo de sus hermanos porque sus padres parecen adolescentes. Tal vez tú seas hijo creyente y tienes una perspectiva más clara de la vida que tus padres y puedas hasta ser más sensato en cosas. Pero los hijos no están llamados a la obediencia con base en los años y la experiencia de sus padres. Tampoco se nos habla de obedecer y honrar para mostrarles gratitud a causa de toda la inversión económica que ellos han hecho. De hecho, esta es una razón que los padres creen que tienen el derecho de demandar obediencia. Hay muchos padres confundidos que dicen: mientras comas y vivas bajo mi techo, obedecerás. Equivocados, aunque sería una buena razón. En un artículo de la revista Portafolio
del mes de octubre, dice que un padre promedio en Colombia gastará 350 millones de pesos en criar a sus hijos hasta los 20 años. En Honduras se cree que un padre puede invertir unos 40 millones de dólares en la crianza de sus hijos. Pero la obediencia debida a los padres no es por esa razón. El Señor, por medio de Pablo, nos ofrece 3 razones, y en esencia estas razones están puestas en orden que nos llevan a considerar la estructura puntual de la Biblia. Primero, dice, porque esto es justo. Porque esto es justo. Porque esto es justo. Esta primera razón tiene que ver con la restauración de nuestra naturaleza caída en Adán y que fue recuperada en Cristo. Dice la palabra del Señor, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nos dice Efesios 4:24. Esta primera razón es con base en lo que ya Dios ha obrado por el Espíritu Santo, al hacerlos parte de la iglesia, al llamarlos a participar de la nueva humanidad redimida. Entonces es justo que un hijo que ha sido apartado por Dios muestre respeto y honra a sus padres, en virtud de su nuevo estatus delante de Dios. Ha sido redimido y comprado con precio de sangre. Ya no debe andar según su criterio, sino en justicia, según Dios. No honrar a los padres es quebrantar el diseño mismo de Dios para la familia. Como una expresión visible de su gloria, los hijos no solo han sido creados en Cristo para buenas obras, ellos han sido llamados por Cristo a la obediencia de la ley. Además, en segundo lugar, no solamente la primera razón es porque es justo, la segunda razón es porque el Señor lo manda. El Señor lo manda. Haber sido apartados por Dios en Cristo implica que estamos llamados a la obediencia. La gracia de ninguna manera anula la ley. Israel, una vez apartado de Egipto por Dios en el pacto de gracia, recibe la ley. Un adecuado entendimiento de la gracia de Dios no lleva a querer agradarle en todo con temor y reverencia a causa de haber experimentado el increíble amor de Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la palabra del Señor, no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, dice eso. Así es de que obedecer a Dios en lugar de ser un estorbo para nuestra felicidad, más bien la promueve. Tenemos otra razón, porque obedecer este mandamiento tiene promesas. Obedecer este mandamiento tiene promesas. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios nos aparta para Él, nos da su ley para que respondamos en amor a su gracia inmerecida y además nos estimula con gloriosas promesas. Obedecer siempre es bueno, trae gozo, felicidad a nuestra vida. Satanás tentó a Eva prometiéndole felicidad, ¿se acuerdan? Desobedeciendo. Y así todos los hombres fueron engañados. Pero el Señor en Cristo nos ha restaurado para hacernos bien por el camino del deber. Por cumplir con este deber se nos promete prosperidad y larga vida. Esto nada tiene que vivir con muchos años o tener dinero. Jesús fue obediente, pero fue pobre y vivió 33 años. Lo que sí promete es bendición y protección. ¿Cuántos no han muerto por desobedientes? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y versículo 2.
Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Desprecia la instrucción y morirás. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En contraste, cada vez que desobedeces, atraes muerte y miseria sobre ti. Te irá mal y tus días serán pesados y estarás expuesto a la muerte. El hijo que ha aprendido a obedecer es más precavido, más realista, aventaja a aquellos imprudentes y necios. No será un imán para los problemas y bendecirá a su hogar, andando en los caminos de la obediencia. Honrosa esa obediencia de un hijo que le da a su padre. Por lo tanto, le irá bien y sus días serán provechosos. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que debemos de obedecer y honrar a nuestros padres, porque esto es justo, porque hace parte de nuestra nueva condición en Cristo, porque nos es demandado por aquel que nos compró con precio de sangre, y al redimirnos también la otra razón es la manera en que Dios nos protege y nos bendice. Hijos, la obediencia de los hijos a los padres es demandada. Y hemos visto las razones por qué debemos de obedecer. ¿Está usted obedeciendo a sus padres? ¿Está usted honrando a sus padres? Quiero decirles que si honras y obedeces a tus padres, estás demostrándoles que les amas. Obediencia y amor van juntos, van de la mano. No puede existir amor si no obedeces. El Señor dice así. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hijo, si eres un hijo, tú que me estás viendo y me estás escuchando, si eres un hijo, si amas a tu padre, obedécele. Recuerda, secreto para una vida feliz y una vida victoriosa: honra a tu padre y a tu madre. Recuerda, primer mandamiento con promesa. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor.
alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor.